así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Qué maravillosa descripción de Cristo, un texto maravilloso, pero en esta noche me quisiera referir a la parte un poco central del pasaje, que es el versículo 20, que dice, y por medio de Él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué importante que podamos mencionar y que la Biblia menciona de una manera tan clara el hecho de la cruz de Jesús, pero más que de la cruz de Jesús, de la sangre que fue derramada en esa cruz. Tal vez nos podemos preguntar en primera instancia qué significa la sangre de su cruz, qué significa esta frase que si no comprendemos el significado, es probable que no podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos o qué es lo que Dios quiere decirnos. En primera instancia debemos distinguir la sangre de esta cruz de cualquier otra cruz. Cuando pensamos en esto, tenemos que decir que al lado del Señor había otras dos cruces, ¿o no es así? Había dos personas crucificadas, uno a un lado y otro al otro lado. Pero en realidad, la sangre que pudo haberse derramado en esas cruces no tuvo ningún valor, por lo menos en lo que hace a la obra de Dios en relación con la persona. Aunque se derramara toda la sangre de toda la humanidad sobre una cruz, no serviría para la expiación de un solo pecado ante la presencia de Dios. Y esto es algo importante para entender, porque en realidad no hay absolutamente nada que pueda interceder y obrar para darnos la salvación fuera de la sangre de Jesucristo. Y esto es algo fundamental para nosotros. Un tiempo donde no se habla mucho acerca
ni de la cruz y menos de la sangre de la cruz. Quizá hay muchos mensajes y muchas cosas que escuchamos, pero en realidad los mensajes fundamentales que hablan acerca de la salvación que obtenemos por medio de la cruz, o por medio, como bien dice aquí el apóstol Pablo en este pasaje, de la sangre de su cruz. El énfasis no debe estar puesto en la cruz en sí, sino en el hecho de que esa cruz fue su cruz, que es la cruz del Señor. Porque ahí está el punto clave. Y todo lo que Él era en su santa humanidad, porque Él fue, a pesar de ser hombre, vivió en santidad, ¿o no es así? Claro. En su divina dignidad, su gloria y su honra, todo esto fue sacrificado allí, sobre esa cruz, sobre la cruz de Jesús. Y yo digo, qué importante que podamos tener en cuenta la cruz de Jesús. No fue solamente una cruz. Fíjense que hoy la cruz se usa para tantas cosas, ¿no? Es un símbolo, pero se ha naturalizado tanto el hecho de que se lleve la cruz o se ponga la cruz en todos lados, que creo que se ha perdido verdaderamente el significado de la cruz para quienes tal vez usan inclusive el símbolo de la cruz. Para algunos es solamente un adorno, ¿o no es así? Claro, para algunos es solamente un adorno, para otros solamente es un símbolo, pero de algo que no alcanzan ni siquiera a comprender, porque de otra manera no vivirían como viven. Quizá para otros solamente significa una religión, la religión cristiana. Pero para nosotros los cristianos, la cruz de Jesús fue el lugar de nuestra redención. Y la sangre de Jesús derramada sobre esa cruz nos habla del precio que el Señor pagó para darnos esta salvación tan grande. Qué importante tal vez entonces rescatar esto. Quizá para no estar como todos pensando en el símbolo de la cruz como una cosa genérica, solamente como que nos identifica con una religión o que nos identifica tal vez con una creencia, como lo es el cristianismo, y que perdamos el verdadero significado en lo personal. El apóstol Pablo tenía un sentido muy estricto de la cruz. Él habla de la sangre de la cruz, él habla de la palabra de la cruz. Cuando escribe a los Corintios, habla de la palabra de la cruz. Y había propuesto no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y la palabra que él les iba a predicar estaba basada sobre la obra de Cristo en esa cruz, para que la fe de ellos no estuviera basada en argumentos humanos, sino que verdaderamente pudieran comprender quién es aquel que les da la salvación. Es importante también para nosotros el hecho de que debamos hablar de la cruz. Muchas veces hemos escuchado, se ha dicho, que a veces el hablar de la cruz para la gente que no conoce, tal vez esto es un mensaje que no lo va a mirar con agrado, tal vez no le va a ser, no va a ser muy positivo. Yo creo que tenemos que predicar el mensaje de la cruz. Tenemos que predicar el mensaje de la cruz, aunque sea locura para los que se pierden, pero para aquellos que creen en Jesús y en su obra redentora, el mensaje de la cruz es salvación, es vida, y vida gloriosa y vida eterna. De tal manera que cuando hablemos de la cruz y expresamente de la sangre de la cruz, que podamos realmente comprender el verdadero significado que debe tener para nosotros. Hay un himno que cantamos, hace bastante que no lo cantamos en la Santa Cena, cuyo coro dice: oh, yo siempre amaré esa cruz.
En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Qué maravilloso. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Amén. O yo siempre amaré esa cruz. ¿Usted ama la cruz de Cristo? ¿Usted ama al Cristo de la cruz? Gloria sea el nombre del Señor. Hay algunos que dicen, no, pero Cristo ya no está más crucificado, ahora tenemos que... Lógicamente todo eso lo sabemos perfectamente. Él está aquí en medio nuestro en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Pero debemos entender que Él dio su vida por la nuestra y que esa cruz fue el lugar que Dios le había preparado para que pudiese pagar el precio de esta salvación. Ya desde antes estaba determinado de que Él debiera dar su vida en rescate por la nuestra. Que el Señor entonces nos ayude y que podamos realmente amar la cruz de Jesús. Que podamos comprender el verdadero significado de la cruz del Señor. Y en especial, que es a lo que me quiero referir en esta noche, a la sangre de su cruz. Así como la palabra cruz para muchos es una especie de rechazo, la palabra sangre también. Hay algunos que en algún momento hasta dijeron, bueno, habría que sacar la palabra sangre de la Biblia porque es algo que... y si llegamos a hacer eso, nos quedamos sin nada. Porque en definitiva, si sacamos la sangre, no hay remisión de pecados, no hay redención, no hay salvación. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos comprender y para que podamos realmente tener claro el significado que nos muestra la palabra del Señor. La pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿qué nos ha provisto el Señor a través de esa sangre de la cruz? Porque ese sacrificio nos ha provisto de muchas cosas. Muchas de las cosas que son propias de nuestra vida y experiencia cristiana tienen que ver con la sangre de la cruz. Tienen que ver con la sangre de Jesucristo. Por eso es que no podemos sacar la sangre, no podemos evitar el poder verdaderamente valorar la sangre de Jesucristo. En primera instancia, la sangre de la cruz nos ha provisto propiciación. Una palabra que la tenemos bastante en la Biblia. Quisiera que leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice el texto así, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Y yo digo, qué importante comprender esto. Propiciar significa cubrir, significa que es algo que Dios pone para que podamos ser cubiertos en su presencia. Dios proveyó a Adán y Eva de una cubierta cuando ellos pecaron. La cubierta que ellos recibieron fue que fueron vestidos con pieles de animales. Detrás de lo que estamos diciendo, por supuesto, está el hecho de que esos animales tuvieron que ser muertos, sacrificados. Por eso es que se entiende que el primer indicio del sacrificio y del derramamiento de sangre para la propiciación de los pecados es este. Pero fíjese que este sacrificio solamente había servido para Adán y para Eva. Fueron cubiertos, pero la cubierta prevista con la sangre de Cristo no es suficiente solamente para cubrir a una persona, sino para cubrir a toda la humanidad. Su sangre
el valor propiciatorio de la obra de Cristo a través del derramamiento de su sangre puede cubrir a toda la humanidad. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25, un texto que también seguramente lo han leído muchas veces, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en ¿qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que, y acá lo dice con tanta claridad el apóstol Pablo, ¿no? A Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es tan importante el hecho de que podamos comprender que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio propiciatorio, que ha podido realmente ser el sacrificio que ha traído perdón a nuestra vida. Cuando miramos el propiciatorio desde la historia del Antiguo Testamento, sabemos que el propiciatorio era la tapa o la parte superior del arca del pacto, que estaba en un lugar muy especial, que era el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año. Y la manera de oficiar lo que tenía que hacer allí adentro era, con la sangre del sacrificio, rociar el propiciatorio, para que de esta manera Dios pudiera ser propicio en perdonar al pueblo de Israel. Ahora, la Biblia dice que todo eso era una cosa, era figura de lo verdadero. Eran como símbolos de lo que iba a venir. Ahora entendemos que verdaderamente esa sangre, con ese valor propiciatorio, nos ha conferido ahora la redención, la salvación, la reconciliación con Dios. O sea que en primera instancia fue el sacrificio. Dos palabras se usan generalmente: propiciación y expiación. Son dos palabras que se usan en la Biblia a veces indistintamente y que hay una sensible diferencia, pero que en realidad aluden a lo mismo, al hecho de que la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria y una muerte propiciatoria, capaz de poder realmente lograr la obra de la redención y el perdón de nuestros pecados. De tal manera que le damos gracias al Señor por esta obra tan grande, ¿o no es así? Le damos gloria al Señor porque sabemos que la obra de la cruz y la sangre de la cruz realmente nos habla de propiciación. La palabra que también mencionamos y leímos en ese pasaje es la palabra redención. Y cuando hablamos de la palabra redención, estamos siempre hablando de que fue el precio pagado, porque la palabra redención significa rescate. Hay un versículo muy hermoso, o dos versículos que podemos leer, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, donde se menciona esto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y dice la Biblia: sabiendo que fuiste rescatados. Rescatados quiere decir redimidos. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido redimidos.
hemos recibido a través de la sangre de su cruz la redención, el precio que el Señor pagó para rescatarnos y para que ahora podamos vivir una vida gloriosa en su presencia, para librarnos del reino de las tinieblas, en el cual éramos esclavos, y liberarnos para que ahora podamos realmente estar en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Qué maravilloso que podamos relacionar entonces el hecho de que esa sangre de la cruz tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con algo que verdaderamente estamos disfrutando de una manera especial. Solo tenemos redención por la sangre de Cristo. En el libro o en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 14, un poquito antes de lo que leímos cuando leímos la lectura inicial, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay otra manera de que podamos alcanzar esto. No hay otra forma en que el hombre pueda recibir la salvación si no es por la sangre de la cruz, si no es por la redención mediante la sangre de la cruz, que fue el precio pagado, para que solamente así podamos alcanzar la gracia de la salvación que viene de Dios. No hay iglesia sin la sangre redentora de Cristo. No podríamos ni siquiera saber lo que es la iglesia. Hay un texto que nos da la pauta de esto, y es cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28, la ocasión en que Pablo se estaba despidiendo, y al final, ya, cuando ya era el último mensaje que les dio a los que se habían reunido allí en Mileto, los de Éfeso, termina o concluye de esta manera diciendo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño es la iglesia, ¿no? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cómo termina? La cual Él ganó por su propia sangre. Ahí está. Sin sangre, sin la obra de la sangre o de la sangre derramada en la cruz, hoy no tendríamos iglesia. No habría creyentes, no había salvos. Y esto es algo tan importante, por eso es que dijimos al principio que si sacamos la palabra sangre, quedamos afuera de todo. Ni siquiera podríamos tener iglesia. Y bien claro lo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, compró, adquirió, redimió por su propia sangre. Qué importante es el tema entonces, como para tenerlo presente, como para darnos cuenta que realmente estamos aquí porque a cada uno de nosotros no nos ganó el hermano fulano o la hermana mengana, sino que hemos sido ganados por la sangre de Jesucristo. Él ganó por su propia sangre a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Pero a mí me trajo el hermano fulano y a mí me predicó la palabra. Ese fue el anuncio. Pero el precio que pagó el Señor, a través del cual Él nos ganó, fue su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Como bien dice el apóstol Pedro, la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Qué maravilloso es esto, ¿no? Así que, ¿quién lo ganó a usted? A veces decimos, nosotros somos ganadores de almas. Cuidado con entender lo que queremos decir, porque en realidad las almas las ganó el Señor. Nosotros somos mensajeros. Nosotros transmitimos el mensaje, anunciamos las buenas nuevas,
pero la obra la hizo y la hace el Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Dímara y Sandana. Gloria a Dios. No nos salvó ninguna persona, no nos ganó ninguna persona, sino que el Señor fue el que nos ha ganado y a precio de sangre. La otra cosa que por la sangre de la cruz recibimos es el perdón. Es el perdón de nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7, hay una frase que es muy similar a la que leímos recién en el capítulo 1 y versículo 14 de Colosenses. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y agrega, a diferencia del que leímos antes, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando hablamos de perdón, no podemos dejar de lado el concepto de ser justificados delante de Dios. Es decir, de ser declarados justos. Y únicamente a través del perdón de Dios, a través de librarnos de la culpa y de la condenación del pecado, podemos llamarnos justos ante Dios. ¿O no es así? Claro. Pero es muy propicio que podamos realmente identificar estas dos palabras, perdón y justificación. Hemos sido justificados, dice la palabra, perdonados, declarados justos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya, fíjese cómo dice en forma muy estricta, ¿no? Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre. En su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira de Dios. ¿Pero de qué ira está hablando? Está hablando del juicio. Aquí ira es sinónimo de juicio y de juicio final. Es decir, que el Señor nos está mostrando que si hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, ahora somos salvos de la ira que vendrá, del juicio que vendrá. Por eso Pablo, con una actitud de regocijo, cuando comienza el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido absueltos de la condenación que pesaba sobre nosotros y hoy podemos vivir para la gloria del Señor, libre de toda condenación, como expresaba el apóstol Pablo. Algo más. También podemos decir que a través de la sangre de su cruz somos purificados. Somos purificados. Recibimos una purificación en nuestra vida. Hay dos textos en la carta a los Hebreos, capítulo 9, que también son conocidos porque los leemos muy seguido, especialmente para la Santa Cena. Hebreos 9, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mire la pregunta, ¿cuánto más purificará la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si aquellos sacrificios de animales podían purificar santificar para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo?
cuánto más la sangre de Jesucristo tendrá poder para purificar nuestras vidas, para que ahora podamos servir a Dios, para que podamos vivir para la gloria de su nombre. ¿Hemos sido purificados por la sangre de Cristo? Esto habla de limpieza. Esto habla de que el Señor nos ha limpiado de todas nuestras inmundicias, como dice el profeta Ezequiel. Nos ha limpiado. En 1 de Juan 1:7, un texto también tan conocido, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué le parece? Qué maravilloso el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Jesús. Purificación nos habla entonces de limpieza. Purificación nos habla también y está relacionada con la santificación. Volvemos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 12. Ya se le acalambraron los dedos. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para poder santificar, purificar, limpiar, perdonar, todas estas palabras que estamos diciendo acá, santificar por su propia sangre. Muchas veces decimos, bueno, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Aquí este texto dice que el poder de la sangre de Cristo es un poder santificador, porque nos purifica, porque nos limpia, porque nos deja en una condición de poder estar en la presencia de Dios. Entonces, qué maravilloso que podamos alcanzar esta purificación por la sangre de la cruz, esta limpieza, que podamos alcanzar la santificación, sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual nadie podrá estar un día cara a cara en la presencia de nuestro Dios. Otra cosa que podemos mencionar por la sangre de su cruz es la paz, que también está relacionada y nos habla de reconciliación. Colosenses capítulo 1, donde teníamos abierta la Biblia originalmente, y el versículo que yo dije que era el versículo clave, dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz por la sangre de su cruz. No se trata de una paz hecha con Dios, sino una paz hecha por Dios. No es que yo voy a estar en paz con Dios, me voy a hacer amigo de Dios. No, es Dios es el que ha dado el paso. Él es el que se ha acercado a nosotros. Creo que muchas veces decimos, no es que somos nosotros los que nos acercamos a Dios y que le damos oportunidad a Dios que de alguna manera entonces sobre nuestra vida. El que ha dado el gran paso es el Señor. Así que esta paz que tiene que ver con la reconciliación, porque acá en el mismo versículo están las dos palabras casi relacionadas, ¿no? En la misma situación. Por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y yo digo, qué hermoso, ¿no? Esta paz, esta reconciliación, esta paz con Dios, esta paz con Dios. ¿Qué dice el texto de Romanos 5:1? Ni lo busque, se lo acuerda. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre de su cruz la que nos permite ahora estar reconciliados con Dios y gozar de esta paz en la presencia del Señor y gozar de esta paz aún en nuestra propia vida. ¿Hemos recibido esta bendición de parte del Señor? Amén. Una cosa que podemos mencionar también relacionada con la sangre de Cristo, con la sangre de su cruz, es que verdaderamente ahora podemos ser hechos cercanos del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 13, Efesios 2, 13, la palabra de Dios dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Qué le parece? Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos. La Biblia lo aclara, ¿no? Dice que estábamos lejos de Dios, sin paz y sin esperanza, alejados totalmente de todo, de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de la promesa, ¿no? Sin Dios y sin esperanza en el mundo. No teníamos nada, estábamos lejos de Dios. Pero dice que ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, hemos sido hechos cercanos. Hemos sido hechos cercanos. ¿Sabe que el pecado no solamente es una impureza que nos hace ineptos en la presencia de Dios, sino que es una transgresión que nos arroja lejos de Dios, que hace una separación terrible entre Dios y nosotros? Esto es lo que entendemos. Pero la obra de la cruz, la sangre de la cruz, es la que nos permite ahora de estar lejos, alejados, ajenos, podamos ahora estar en la presencia de Dios, cercanos a Él y poder disfrutar de su bendición. Y saber que lo que deshace el pecado, o lo que hace el pecado, tal vez, en principio, que es separarnos de Dios, lo deshace el poder de la sangre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, porque nos vuelve a unir, nos reconcilia. Ahora podemos ser cercanos. Nosotros, como dice el apóstol Pedro, que no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora estamos en la presencia gloriosa del Señor. Y una sola cosa más quisiera mencionar, y es la libertad que tenemos para entrar en la presencia de Dios. En la carta a los Hebreos, un texto que también leemos muy seguido, capítulo 10, versículos 19 al 22, Hebreos 10, 19 al 22, la palabra del Señor dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que nos abrió un camino nuevo y vivo, un camino para entrar en el lugar santísimo, que es la presencia misma del Señor, por la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso esto, ¿no? Si sacamos la sangre del medio, nadie se puede acercar al Señor. Estamos lejos, no tenemos la forma, ni obras que hagamos,
ni merecimientos que a nosotros nos parezca que pueda llevarnos a lograr que Dios haga algo. No, estamos perdidos totalmente. Pero ahora por la sangre de su cruz, nosotros no solamente hemos sido hechos cercanos, sino que ahora esa cercanía es muy íntima, porque ahora por la sangre de Cristo podemos entrar en el lugar santísimo. El pueblo de Israel en el antiguo pacto no podía entrar nunca. Solamente el sumo sacerdote, y lo podía hacer una vez al año, como dijimos antes. Pero el pueblo nunca podía ni siquiera acercarse, ni siquiera al lugar santo, que era donde oficiaban los sacerdotes. Tenían que permanecer afuera, esperando el éxito del oficio sacerdotal del sumo sacerdote. Porque si había algo indigno en esa persona, nadie recibía nada bueno. Pero ahora en Cristo y por la sangre de Jesucristo, no hay otra cosa. No, porque yo tengo derecho, porque mire, yo soy fulano, yo tengo derecho a entrar en el lugar santísimo. No, disculpe, pero no tiene ningún derecho. No, pero yo soy descendiente de... No tiene ningún derecho. Lo único que nos puede dar el derecho de entrar y libertad para entrar es el poder de la sangre de Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere, que no podamos olvidar. Fíjese que cuando el Señor determina como mandamiento que celebremos la Santa Cena, en esa recordación, en ese hacer memoria de Él, está el símbolo de su sangre, que fue derramada, la sangre de su cruz. Y lo tenemos que hacer hasta que Él venga, en forma permanente. No como algo solamente, como una costumbre o como un rito nada más. No. Entendiendo el significado de la sangre de Cristo. Por eso es que hay algunas cosas muy complicadas cuando el apóstol Pablo explica de qué manera debemos participar de la cena del Señor y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de hacerlo indignamente. Yo creo que debemos ser rociados con la sangre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, como una experiencia espiritual. Como una experiencia espiritual. Alguien dirá, bueno, pero la sangre de Cristo fue derramada allí sobre la cruz hace 2000 años. Pero esa sangre sigue teniendo poder. El poder de su sangre sigue siendo vigente para que los cristianos en este tiempo seamos rociados con la sangre de Cristo. Para que podamos recordar quizá la interpretación de todo lo que nosotros recibimos por medio de la sangre de Cristo. Todas las cosas que hoy hemos mencionado y muchas otras que provienen realmente del poder de esa sangre que fue derramada y con la cual debemos ser rociados para poder recibir estas maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Estaremos dispuestos en esta noche a ser rociados con la sangre de Jesucristo? Que estos beneficios, estas bendiciones que provienen de la sangre de su cruz en esta noche puedan hacerse experiencia, patentes en nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser una vida bendecida por la gracia del Señor. Gracias al Señor por su sangre que fue derramada, vertida en la cruz, pero que de alguna manera sigue teniendo poder para salvar, poder para rescatar de la muerte, poder para dar vida, poder para limpiar, para purificar, para santificar, para darnos libertad, para darnos paz, para reconciliarnos con Dios, poder para que podamos ser nuevas criaturas para la gloria de su nombre. Aleluya. Que el Señor obre con poder en esta noche
y que, como decía el apóstol Pedro, seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Que el poder y la gracia del Señor en esta hora puedan estar en nuestra vida y podamos salir bendecidos. Que estas cosas que hemos visto puedan ser experiencias potenciales en nuestra vida, hermano, para poder glorificar al Señor, para poder esperar el día de su gloriosa venida, porque Él nos ha ganado por su propia sangre para hacernos un pueblo que el Señor vendrá a buscar para llevarlo a su presencia y a su gloria.